Paz del Señor, hermanos queridos, Iglesia Cristo Viviente, en este domingo nuevamente nos encontramos para ministrar al Señor en alabanza, ministrar al Señor en adoración, y seguramente Él nos va a ministrar a través de su Espíritu Santo y de su palabra lo que quiere hablar a su pueblo. Amén. Así que vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Él lo guíe, para que Él lo dirija, para que Él siembre la semilla en los corazones y podamos tener entendimiento de lo que el Señor nos quiere decir en este tiempo. Amén. En todos los tiempos, pero hay tiempos donde se acrecienta más nuestra urgencia de entender los propósitos y los caminos del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, junto con mis hermanos, que estamos unidos en un mismo espíritu, y después de haberte alabado y exaltado tu nombre, nos rendimos delante de tu palabra, que es verdad para nuestra vida, que es luz para nuestro camino. Resistimos y rechazamos y derribamos en el nombre de Jesús todo argumento que esté en nuestra mente y que ponga freno a la verdad de tu palabra. Y nos abrimos a ti, Jesús, solamente a tu voz, en el nombre de Jesús. Atamos a Satanás, al hombre fuerte, en el nombre de Jesús, y desatamos, Señor, tu paz, tu entendimiento y la unidad en el Espíritu para que tu palabra nos edifique. Así lo hacemos y te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y antes de comenzar con la palabra, quería compartirles que, ahora es este medio por el cual estamos, por las razones que ya conocemos, que estamos utilizando para poder compartir la palabra los domingos y aún los jueves y los martes. Así que, gracias le damos a Dios por los medios y las redes sociales que nos permiten hacerlo de esta manera. El martes 25, ASIERA, que es la Asociación de las Iglesias Evangélicas de Argentina, convoca a un tiempo de oración a las 12 horas, orando por la pandemia, orando por el consuelo a las familias que han perdido seres amados, orando también por todo lo que es el sistema de salud, por todo lo que están pasando, y también orando por nuestro país, por la crisis que hay que afrontar en este tiempo. Así que a las 12 horas cada uno en su lugar, ya sea trabajando en su lugar, en su casa o lo que esté haciendo, ahí nos unimos, nos ponemos la alarma y a las 12 horas levantamos un clamor desde el norte al sur y del este al oeste en Argentina. Vamos a estar uniéndonos con nuestros hermanos, ahí como vos puedas hacerlo. Amén. Así que ponete la alarma y mañana la trompeta la vamos a recordar nuevamente. Es otro sonido de trompeta para que toda Argentina se una en clamor. Amén. Lo tenemos en cuenta entonces. Y seguimos con las trompetas de oración de los lunes y de los viernes, que son de tanta bendición, y yo siento la unidad con mis hermanos. Amén. Vamos a la palabra entonces, la palabra que el Señor ponía en mi corazón, que está en Joel. Amén. Así que les invito a que estén abriendo en el libro de Joel, a partir del capítulo 1. Vamos a ver lo que el Señor nos quiere estar diciendo en esta palabra, el mensaje del Señor. Y dice entonces el título de Joel, en el capítulo 1, dice: devastación de la tierra por la langosta. Y comienza diciendo entonces: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Es como si nos preguntara ahora, ¿no? Indudablemente esta palabra. Estos que están viviendo, ¿ha acontecido? ¿Ustedes lo han vivido en otro tiempo? ¿O en los días de vuestros padres? Sí, ha habido otras pandemias, pero hace mucho tiempo y ya se había olvidado
de esto, pero bueno, esto está aconteciendo hoy. Vamos a tratar de trasladar el mensaje a la actualidad, a lo que estamos viviendo en este tiempo. Dice el versículo 3, de esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Y es verdad, esta situación va a ser trasladada de generación en generación porque es algo mundial, es una crisis, un cambio traumático que ha vivido el mundo. Dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y bueno, indudablemente habla de una devastación total, ¿no es cierto? Que no quedó nada en pie. Esta crisis ya dijimos, el cambio traumático en la vida, en la sociedad, en el mundo, en las familias. En este caso, la langosta, que es este animalito devastador, destructor por completo, como vamos a leer más adelante, de los cultivos, y todo había llegado al pueblo de Dios, y el pueblo se sentía agobiado. Si ustedes leen un poco Joel, el pueblo se sentía agobiado por esta catástrofe. Y para el profeta, para Joel, esta crisis fue enviada por Dios. ¿Para qué? Para despertar a los sacerdotes, a los ministros y al pueblo, para despertar a volverse al Señor, para pedirle perdón por sus pecados y pedirle ayuda. Y yo creo que en este tiempo el Señor está permitiendo esto, centrándose también en que el pueblo de Dios pueda entender y pueda arrepentirse de corazón, y podamos arrepentirnos de corazón y volvernos, ¿cierto? Esta situación del COVID, de la pandemia, está tocando no solamente la salud, sino todas las áreas de la vida, de la economía, de la sociedad, de las relaciones, del mundo, de las naciones. Está tocando porque la venida del Señor está cerca, y el Señor, nuestro Padre, quiere despertarnos. Por eso, en el versículo 5, ¿cuál es la exhortación del Señor? Despierten, borrachos, y lloren, giman todos los que bebéis vinos a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Amén. ¿Cuál es la exhortación que hace el profeta? ¿Cuál es la exhortación que hace el Señor? Nos hace el Señor en este tiempo. Esta palabrita que la venimos repitiendo y escuchando: despertemos, despertemos. Y dice, despertad, borrachos. Es como que en un estado de embotamiento, como que la mente está embotada, como que la mente está confundida. Es decir, la sensibilidad, cuando estamos así, embotados, confundidos, nuestra sensibilidad hacia el pecado disminuye, ¿sí? Entonces, en este tiempo, la sensibilidad hacia el pecado había disminuido. En este tiempo, en otros tiempos y en el tiempo actual, la sensibilidad al pecado es como que disminuye. El embotamiento de la crisis, la situación que nos rodea, insensibiliza muchas veces nuestra reacción ante el pecado, ¿no? Y en este tiempo de hoy, no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Por eso la exhortación de Joel vino la langosta, vino la calamidad, vino la catástrofe, vino el COVID. Despierten, salgan del embotamiento, entiendan los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y sigue más adelante esta palabra diciendo cuál era la consecuencia, ¿no es cierto?, de toda esta crisis. Dice, en el versículo 9 dice, desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, y los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo, están en un tiempo de luto, de duelo, porque desapareció el gozo, desapareció el hambre por la palabra, desapareció a veces la unidad. Dice, y están el sacrificio, la alabanza, la adoración al Señor, y están de duelo. Dice, el campo, dice el versículo 10, está asolado. Se enlutó la tierra,
porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Así que, ¿cuál era el duelo que estaba viviendo en ese tiempo el pueblo de Dios y que está viviendo en este tiempo también? Dice, se enlutó la tierra. Y sí, hermanos, es verdad. Se enlutó la tierra porque hay mortandad, hay muerte, hay enfermedad, hay muerte por todos lados. Desde todos los continentes escuchamos que la característica y la consecuencia es muerte, muerte física, muerte espiritual. Entonces dice, se enlutó la tierra, como el valle de los huesos secos, ¿vieron? Caminando por huesos y por un espíritu de mortandad, indudablemente, que quiere, que se establece. Entonces dice, se enlutó la tierra y el trigo fue destruido. Y el trigo me hablaba del alimento, ¿no? Dejemos de lado el alimento que necesita nuestro cuerpo, también del alimento espiritual. Es como que si bien la palabra no está escaseando por ahora, la palabra del Señor, no sé hasta qué punto la mente embotada está prestando tanta atención a la palabra del Señor. Dice, el trigo, el alimento fue destruido, se secó el mosto, desapareció el gozo, desapareció la alegría. El mosto habla de vino, habla de alegría. Desapareció el mosto y se perdió el aceite. Y el aceite nos habla de la unción. Es como que, como decíamos el otro día, el jueves, bien nos compartía nuestro hermano Matías, avivando el fuego, avivando el don del fuego que el Señor ha puesto. Es necesario en este tiempo porque la unción, la presencia del Señor no quiere perderse. Amén. Sigue más adelante diciendo en el versículo 12, la vid está seca y pereció la higuera, el ganado también, las palmeras, el manzano, es decir, la langosta arrasó con todo, el COVID arrasa. Dice, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Y aquí me quiero detener un poquito, en esto de que se extinguió el gozo, ¿no? Este fruto del Espíritu Santo tan precioso y tan, como son todos los frutos del Espíritu, y tan necesarios. Y para esto me fui al pasaje del Salmo 51, ¿no es cierto? En este Salmo 51 dice la palabra, sabemos que lo escribió David en el momento en que él estaba bajo las consecuencias de la opresión de su pecado. Sí, así lo vemos así. Y dice en el versículo 3, dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Es decir, que él tenía el pecado su pecado como una constante en su vida. Es decir, que no podía perdonarse, porque tampoco había llegado a un punto de un arrepentimiento genuino y profundo, ¿no? Mi pecado está siempre delante de mí. Y dice en el versículo, entonces él habla de en maldad he sido formado, en pecado me concibió, un estado de depresión, de angustia, de embotamiento por su pecado, ¿no? Y dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y entonces en el 8, ahí donde dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Indudablemente el pecado de su corazón le había quitado el gozo, como lo hace con nuestra vida también. Cuando andamos en pecado, el gozo se apaga. Amén. Y entonces no solo que no tenía el gozo, sino que sus huesos se habían abatido. Es como que estaba encorvado, dolorido en su cuerpo, porque indudablemente esa es una de las consecuencias también de la pérdida de gozo, de la pérdida de paz, de no perdonar ni sentir el perdón de Dios, de la falta de arrepentimiento. Dice el versículo 12,
Entonces después dice, en el 11 dice, no me eches. Es decir, encima había perdido la presencia del Señor. Amén. La unción se había apagado. Dice, no me eches. La unción, el aceite fresco se había apagado en David. Dice, no me eches de delante de ti, no me quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Ustedes se imaginan si nosotros perderíamos la comunión con el Espíritu Santo? Indudablemente, como una vela en un instante nos apagaríamos, porque aunque no lo creamos, lo que nos mantiene firmes y fuertes, aunque a veces nos podemos sentir débiles, pero los que nos mantiene impulsados, guiados a una búsqueda del Señor, es el Espíritu Santo, no somos nosotros, es Él que está en nosotros, que cada día nos lleva, nos inquieta. Por eso él estaba desesperado, David, porque no sentía la unción fresca, la presencia del Espíritu Santo. Y por eso en el 12 dice, vuélveme el gozo otra vez. No lo tengo, lo perdí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Y qué triste es perder el gozo de la salvación. Porque las situaciones en la vida las vamos a vivir, algunas más tristes, otras menos tristes. Pero yo clamo al Señor que nunca pierda el gozo de la salvación, el gozo que me da la esperanza de saber quién soy y a dónde voy. Amén. Y ese gozo yo entiendo que tiene una fuerza tal dentro mío que me va a ayudar a avanzar en medio de las tempestades. El gozo. Por eso el clamor de este varón era, vuélveme, vuélveme el gozo de tu salvación. Amén. Y más adelante habla entonces dice el Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Y el 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces David había perdido, como habíamos leído acá en Joel, se extinguió el gozo. El pecado extingue el gozo. En este caso, la crisis, el embotamiento, el no tener hambre por la palabra, extingue el gozo de nuestra salvación. Amén. El gozo de los hijos de los hombres. Y entonces el Señor da un consejo acá en Joel. En el versículo 14 del capítulo 1, Joel da un consejo. Dice el consejo que nos da el Señor. Entonces proclamen ayuno, convóquense, congreguen a los ancianos, a todos. Llamen, vengan a escuchar la palabra, que la palabra los va a fortalecer, que los va a levantar. ¿Por qué el versículo dice 15? Porque cercano está el día de Jehová. Y bueno, hay muchas condiciones para poder entender que está cercano. No condiciones, sino muchas señales para saber que el día del Señor está cerca. Amén. El día de que nos venga a buscar, hay miles de señales, cada día hay más señales de esto. Por eso dice el Señor, no pierdan el gozo, vengan, convóquense, juntémonos, busquemos al Señor, despertemos, salgamos del embotamiento. Y dice el capítulo 2, entonces toquen trompeta, dad alarma. Es decir, dar alarma significa una situación de mucha más peligrosidad. Hay algo mucho más cercano, mucho más riesgoso, que requiere una atención mayor. Den alarma, toquen trompeta, den alarma en mi santo monte, es decir, den alarma a mi pueblo, en medio de mi pueblo. Tiemblen todos los moradores de la tierra. Y otra vez vuelve a decir, ¿por qué? Porque el día de Jehová está cercano. Amén. Entonces, no es en vano todas las palabras proféticas que nos ha dado el Señor, todo lo que nos habla en la palabra y que nos sigue reiterando, que despierten, arrepiéntanse, vuelvan a mí, búsquenme y viviréis. Es decir, más en este tiempo de crisis,
de langosta, en este tiempo de COVID, de devastación, de mortandad, es cuanto más tengo que volver al gozo y cuanto más tengo que congregarme por este medio, por supuesto, también ahora, tengo que buscar el gozo, buscar fortalecerme en la palabra. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 12, toquen trompeta, y dice, por esto dice el Señor, conviértanse a mí con todo vuestro corazón. Y esta palabra convertirse es, transformarse en algo distinto, ¿sí? Ya no vivir como antes, ni ser la de antes. Conviértanse, es algo convertido, es algo que no es igual a anterior, que no es lo mismo que hacer una oración para aceptar al Señor. Eso está bien, pero yo tengo que convertirme, tengo que tener un encuentro personal, tengo que permitirme al Espíritu Santo que transforme mi vida, mi mente, tengo que estar decidida para que, decidido, grandes, chicos, jóvenes, para que Él lo haga. Tengo que estar dispuesta para que esta conversión, este cambio, esta transformación, el Señor la haga en mí. Amén. Y sigue diciendo la palabra entonces en el versículo 15, otra vez vuelve a decir, toquen trompeta, reúnan al pueblo, dice el 16, santifíquense, junten a los ancianos, junten a todos, a los niños, a los que maman, deje salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, y entiendo también un poco que la iglesia salga un poco de su estado de postración, de somnolencia, santifíquense. Y dice el 17 algo clave, para volver al gozo, para volver al mosto, para volver a la unción, a la presencia. Dice, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Perdonar, pedir perdón al Señor y empezar a perdonar, empezar a restituir, empezar a buscar la paz, dejar que el Espíritu llegue y mire las profundidades todavía no arregladas de nuestra vida, entre la entrada y el altar, en ese lugar santo, busquemos al Señor y digámosle esto, perdónanos y perdona a tu pueblo. Amén. Perdónanos, Señor. Y dice que Él, cuando hacemos eso, como también lo leemos en segunda de Crónicas, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y me buscaren y oraren, y se convirtieren de sus caminos, entonces yo iré y sanaré su tierra. Esa es la condición. Amén. Si se humillare mi pueblo. Si mi pueblo pide perdón, si mi pueblo se arrepiente. El amor de Dios es sin condiciones, pero Él pide una condición de parte nuestra, un corazón contrito y humillado para que Él haga esto, lo que dice el versículo 18. Y Jehová, solícito por su tierra, ¿qué va a hacer? Va a perdonar a su pueblo. Solícito, porque Él va a ver nuestro corazón, y va a ver nuestra entrega, nuestra rendición. Solícito por nosotros, va a perdonar. Solícito por este mundo. Por eso estamos llamando a la unidad, al tiempo de dejar nuestras situaciones, que a veces no son difíciles porque están muy arraigadas en el alma, pero tenemos que trabajar con ellas y dejar al Espíritu Santo que nos traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tenemos que, el Señor va a ser solícito. Y dice el versículo, vamos a ver acá, el versículo 21. Miren la promesa del Señor. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Después del pedido de perdón, después de la crisis, después de que falta tantas cosas, después de la catástrofe del alma, del pueblo, del mundo,
si hay perdón, si hay acercamiento, si hay arrepentimiento, entonces Dios perdonará a su pueblo y nos dice, no temas, alégrate y gózate, porque Él va a hacer grandes cosas. ¿Quién recibe esta palabra? Yo la recibo y la tomo y me aferro a esta promesa. ¿Por qué? Dice el versículo 23. Hijos de Sión, alegraos y gozaos. Vuelve a decir, alégrense, gócense a pesar de la crisis, de la catástrofe. Si se acercan a mí, si se arrepienten, si se unen, si me buscan, gócense, porque os ha dado la primera lluvia. Nos ha visitado con el Espíritu Santo desde mucho tiempo atrás, desde Pentecostés. Pero también hará descender una lluvia tardía en esta iglesia de este tiempo, antes de la venida del Señor. Entonces, el 24 dice, ahí viene el tiempo de la restitución. Ahí entonces empieza Dios a devolver todo lo que la langosta nos dejó. Nos dejó en la catástrofe. Dice, y las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Otra vez va a venir la palabra del Señor con hambre a nuestro corazón y va a venir el gozo y va a venir la unción, la presencia del Señor. Amén. Dice, y os restituiré, el 25 dice, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Fíjense ustedes, el Señor deja claro, ese ejército de langosta fue enviado por Él para mover a su pueblo, para despertar a su pueblo, para que vuelvan al gozo, vuelvan a la palabra, vuelvan al arrepentimiento, vuelvan al avivamiento. Amén. Y es lo mismo que está haciendo el Señor en este tiempo. Esta crisis, esta catástrofe, este COVID, esta pandemia, nos tiene que movilizar, no nos tiene que paralizar. Amén. Nos tiene que movilizar a una mayor búsqueda del Señor, porque nos aferramos a esta promesa que dice, y dice, comeréis hasta saciaros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado, dice la palabra del Señor. Vamos un segundito, a buscar Nehemías, amén. En esta palabra de Nehemías, el capítulo 8, ¿sí? Nehemías capítulo 8, sabemos que acá el pueblo estaba, el pueblo de Israel había reconstruido las murallas de Jerusalén y estaban expectantes por una renovación de la nación también, ¿no es cierto? Así que Nehemías convoca al pueblo, después léanlo, es muy rica esta palabra, convoca al pueblo y comienza el sacerdote Esdras, comienza a leer la palabra del Señor. Lo primero que hace, lo más importante. Y dice el versículo 3 que leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. Y en la última parte del versículo dice, y todo el pueblo estaba atento. Amén. Y el versículo 5 dice, así pues Esdras, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Qué importante eso, ¿no? De estar atento, no estar enfrente de la palabra, sino estar atento. No es lo mismo que venga la palabra y yo la escucho, y otra cosa es poner mis 5 sentidos en lo que la palabra me quiere decir, estar atento. El pueblo estuvo atento, dice. Y el 6 dice del capítulo 8 de Nehemías, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Dios en tierra. Se adoraron delante de lo que la palabra del Señor les decía. Reconocieron entonces, se humillaron y adoraron al Señor. Amén. Y entonces Nehemías dice en el versículo 9, en el versículo 8, perdón, y leían en el libro de la ley de Dios claramente,
y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. Que es, volvemos a lo mismo, qué importante que no es leer un capítulo por día, es podés leer un versículo y estar una hora escudriñándolo, sacándole el jugo a lo que el Señor quiere decirte, poniendo entendimiento en lo que la lectura de la palabra me quiere decir. Es decir, ponían el sentido, ponían atención, estaban atentos. Amén. Y entonces en el versículo 9 dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, amén, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no se pongan tristes, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba. ¿Por qué lloraba? Oyendo las palabras de Dios. ¿Alguna vez hemos llorado, hemos sentido que el Espíritu Santo nos conmueve al leer la palabra, al entender lo que el Señor nos dice? Yo creo que ahí llega a las profundidades del alma. Mente, espíritu, voluntad son todas conmovidas cuando leemos con atención, no por rutina, la palabra del Señor. Y luego dijo el 10, vayan, coman, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen. Amén, qué importante esto también. Dice, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, ábranse a las necesidades de los demás. Ustedes han sido instruidos, se han conmovido, han entendido. Ahora ábranse a los demás, lleven a las necesidades, porque día santo es a nuestro Dios. Y no se pongan tristes, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y otra vez volvemos a esto. El gozo de Dios es nuestra fuerza. ¿Querés fortaleza de parte del Señor? Quiero fortaleza de parte del Señor. Quiero sentirme con gozo y alegría, como dice en el versículo 12. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. ¿Por qué estaban gozosos? Porque habían entendido la palabra que les había enseñado. Y habían también, como dice antes, se habían humillado. Es decir, que si queremos la fortaleza, si queremos que se nos vaya el cansancio, si queremos que se nos vaya el agobio de estos tiempos, el embotamiento, el Señor nos da totalmente el remedio. ¿Cuál? Palabra, arrepentimiento y búsqueda. Amén. Palabra, arrepentimiento, búsqueda. Eso nos va a llevar a adorarlo, exaltarlo y a buscarlo cada día más. Amén, hermanos. Entonces, Él va a restituir. Acá vemos que la lectura de la palabra, el prestar atención, hizo que volviera el gozo, la alegría, porque habían entendido lo que Dios, y Dios está diciéndonos, vuelvan al gozo de la salvación, búsquenme, arrepiéntanse, únanse. Entonces, no hay excusa para decir Dios no me habló, no sé cómo hacerlo. Dios lo está haciendo martes, jueves, domingos y todas las veces que nos mantiene en contacto entre nosotros. Entonces, seguimos con Joel para ya terminar. Entonces, donde dice, vamos a Joel 2, versículo 21, dice, y os restituiré otra vez, dice el Señor, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón. Amén. Y el 27 dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Dios va a restituir. Amén. Humillación, arrepentimiento, palabra, hambre del Señor, búsqueda de la unción, búsqueda del fuego del Señor, búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. Él va a restituir a su pueblo, va a restituir el pan, el mosto y el aceite. Va a restituir entendimiento de la palabra, el gozo de la salvación,
y la unción del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios nunca, es promesa de Dios, nunca va a ser avergonzado. Y el 28 dice, y con esto terminamos, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el 32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Qué profundo es este pasaje. Es decir, que después de toda la calamidad, por eso dicen que la lluvia tardía va a venir, va a ser mejor que la primera. Amén. Después de la crisis, de la pandemia, de la catástrofe, tenemos que tener una visión de que va a venir la restitución de parte del Señor. Amén. Esto nos va a mantener en fuerza, en esperanza, en confianza. Él va a restituir todas estas cosas que fueron quitadas. De la manera en que el Señor lo considere, lo va a restituir y va a haber gozo de salvación en nuestros corazones. Amén. Por eso nuestra parte es humillarnos, arrepentirnos, hambre de la palabra, hambre de buscar al Señor. Amén. Apartarnos del mundo, convertirnos, transformarnos al reino de Dios, transformarnos, que todo nuestro ser sea transformado, una conversión. Y a veces uno ve almas que con buena voluntad se acercaron al Señor, pero que no hubo una conversión porque no hubo frutos de arrepentimiento. Amén, como dice la palabra también. Entonces, ¿cómo ves que una persona se convirtió? ¿Cómo te das cuenta que vos estás convertida? Y porque ya no soy igual que antes. Hubo un cambio, hubo una transformación. Por supuesto que tenemos que seguir, el Señor tiene que seguir cambiando y transformando, pero hubo cambios valiosos que hizo el Espíritu Santo cuando vino dentro mío. Si no veo los frutos, si no veo los cambios, bueno, es tiempo de hacer un balance delante del Señor y tener un encuentro personal con Cristo. Amén. Después de este tiempo, Él va a derramar Espíritu Santo. Sobre todo, esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo, como dice acá en el versículo 28, ya fue citada por Pedro en Hechos 2, 14 y 21, cuando Pedro citó este pasaje el día de Pentecostés. ¿Sí? Si ustedes lo leen, aunque contiene, vamos a buscar Hechos capítulo 2, para que veamos cómo Pedro habló de esto el día de Pentecostés. Hechos 2 dice, versículo 14 al 21, dice 14. Entonces Pedro, poniéndose, Hechos 2 habla de la venida del Espíritu Santo. Amén. Entonces el 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habiten en Jerusalén, esto que sea notorio, oigan mis palabras, porque estos no están ebrios, como ustedes dicen, porque es la hora tercera del día. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, amén, en estos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, antes que venga el día del Señor grande y temible. Y todo aquel
que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. No fue solamente la profecía de Joel para los tiempos de Pedro y de la iglesia primitiva, sino que esto se traslada también, continúa para todos los hijos de Dios, para que todos sean llenos del Espíritu Santo. Vos, yo, tu familia, los niños, los jóvenes. Esta promesa es para todos. Amén. Para todos, que derramará de su Espíritu Santo. Y como dice entonces Joel 2:32, y aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y esto es para aquellos también que quizás están escuchando como una palabra más, pero este es el tiempo de la salvación, es el tiempo del hijo pródigo, es el tiempo de que aquellos que se han apartado en busca de las cosas del mundo o se han quedado adormecidos sin buscar más al Señor, es tiempo de saber que el Padre tiene los brazos abiertos esperando que estos hijos pródigos vuelvan, porque va a haber gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente nuevamente, por un hijo apartado como lo tuvo el Padre, que no le reprochó nada, que no lo señaló, que corrió a él. Ese es nuestro Padre. Pero para que podamos saber que este es el tiempo de la vuelta a la casa del Padre. Amén. Hermano y hermana, si estás apartado del Señor, si te han herido, si estás confundido, más allá de eso es tiempo de volver al Señor, porque Dios tiene gozo para darte, tiene palabra para darte, tiene unción para darte, tiene perdón para darte. Amén. Este es el tiempo de invocar el nombre del Señor para ser salvo. Amén. Y porque habrá salvación, dice el Señor, entre el remanente. Y conocemos que el Señor habla de la palabra y también nos ha dado palabras proféticas, nos habla del remanente, aquellos que permanecen fieles, firmes al Señor. Y este es el tiempo en que el Padre quiere estar juntando a sus ovejitas que están medias perdidas por otros lados. Amén. Así que yo les invito a que en este tiempo de langosta, de devastación, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, en donde quizá no tengas hambre por la palabra, estás embotado, confundido, estás con los brazos caídos, desanimado, temeroso, sin ganas de buscar al Señor, sin ganas de leer la palabra, se te apagó el fuego, se te apagó el gozo. El Señor dice, como hemos leído acá, el Señor nos llama, toca trompeta y dice, vuelvan, este es el tiempo de volver a juntarnos, de volver a recibir la palabra y de volver a buscar al Señor y de decirle, Señor, perdona a tu pueblo y no entregues a tu pueblo al oprobio, a la destrucción. Entonces, Él va a perdonarte, Él nos va a perdonar y nos va a restituir. Amén. Nos va a restituir, nos va a devolver, porque el sentirse perdonados nos devuelve el gozo. El sentirse amados nos devuelve el gozo. Amén. El no ya cargar con el agobio del pecado, de la culpa, nos hace sentir gozosos, amados, seguros en el Señor, importantes en el Señor. Eso restituye aún nuestra estima delante de nosotros mismos y delante de los demás. Amén. Y entonces el Señor va a derramar de su Espíritu Santo. ¿Cómo mantenemos el gozo? Ya lo dijimos, hambre, amor por la palabra, hambre por la palabra, prestando atención, entendiendo la palabra, dándole tiempo a la palabra,
buscando el arrepentimiento, pidiendo al Espíritu Santo que nos traiga convicción de pecado, convertirnos si no lo hemos hecho o si se ha apagado nuestra conversión. Amén. Y manteniéndonos apartados de las cosas de este mundo. Amén, hermanos y hermanas queridas. Espero que el Señor nos haya edificado. Vamos a estar orando para que esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo, de la vuelta, del gozo, del alimento, del trigo, de la unción venga sobre nuestras vidas y podamos transitar el tiempo que nos resta de esta crisis, la podamos subir un nivel más en la búsqueda del Señor y saber que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén, es nuestra fuerza. Y como dijo David, vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y que también que los huesos que se abatieron, mi cuerpo que sintió que se fue el gozo, se fue la presencia, pueda recibir también la salud, pueda recibir también la sanidad que necesito. ¿Por qué? Como dice el pasaje, cuando yo vuelvo al Señor, vuelvo a todas sus virtudes. Amén. Y la fortaleza interior sana también el cuerpo. Amén. Les invito a que estemos orando entonces. Amén, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, por tu consejo, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu exhortación y por tus promesas, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos y como aquel pueblo de Israel frente a Esdras, que leía la palabra, que la leyó tanto tiempo y que todos estuvieron atentos a la palabra y ahí recobraron el gozo, recobraron la fuerza, recobraron la esperanza, que realmente al ponernos delante de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga ese gozo, esa fuerza que necesitamos para seguir transitando este tiempo y hasta que vos vengas a buscarnos, porque tu palabra dice que tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Oh Espíritu Santo, tráenos convicción de la verdad de esta palabra. Oh Señor, quita todo aquello que nos hace bajar los brazos, que nos embota, que nos confunde, que nos oprime, Señor amado, y que nuestros ojos puedan mirarte a ti, Señor. Oh, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, que no seamos arrogantes, que no seamos orgullosos, que, Señor, no volvamos a la senda del pecado, Señor, sino que no queremos que se detenga la lluvia tardía sobre nuestra vida. Queremos la bendición, el derramamiento de tu Espíritu Santo, avivar el fuego que has puesto en nuestros corazones, Señor. Y si no lo hemos percibido en algún momento, que en esta hora, Señor, oh Señor, tú puedas llevarnos, a través de tu Espíritu Santo, a una búsqueda, Señor, de ese fuego, a una búsqueda de esa unción, a una búsqueda de ese aceite de tu Espíritu, Señor, que nos va a llevar a convicciones profundas. Padre, en esta hora te pido, junto con mis hermanos, que toques a aquellos que están caídos, que están apocados, Señor, que están apartados, Señor, y los vuelvas a ti, Señor. Que ellos puedan volver a ti en el nombre de Jesús, que puedan invocar el nombre de Jesús para que sean salvos, Señor. Hoy que tu remanente pueda cada vez más afirmarse en tus palabras, en tus verdades, Señor. Ayúdanos, Señor. Y Camaramashía, saca, Padre, saca de nuestro camino todo tropiezo, todo aquello, toda incredulidad, todo adormecimiento, toda somnolencia. Oh Señor, libera las mentes en el nombre de Jesús de todo temor, de toda angustia, de toda depresión. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Padre, estamos clamando porque necesitamos de ti. Te pedimos perdón, Señor, nos humillamos, perdona nuestro pecado y aquellos pecados que están en nuestro corazón y que no conocemos, como decía el salmista, Señor. Perdona el pecado de nuestra familia, perdona el pecado personal, perdona el pecado de la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús, perdona el pecado de Argentina, Señor,
perdona el pecado de este mundo, Señor. Ayúdanos a despertarnos, a humillarnos, Padre. Oh, Señor, glorifícate, Padre, glorifícate, Señor. Saca toda justificación de la carne, toda excusa, Señor. Oh, Rimashikanamacaya, sana toda herida que impida que podamos caminar en el perdón, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Señor, que esta palabra haya traído luz a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor. Oh Señor, que no miremos tanto lo que la langosta, lo que el COVID está haciendo, que miremos estos tiempos que van a venir de restitución, de alegría, de gozo, de salvación, y prepáranos para tu venida. Prepáranos con tu palabra. Danos hambre por tu palabra. Prepáranos, Señor, con un corazón contrito y humillado delante de ti. Te lo pedimos, Señor, y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor y gracias, hermanos, por estar compartiendo. Amén. Seguimos mañana con la trompeta. Y seguimos el lunes con trompeta, dijimos el martes, nos unimos a esta convocatoria de Asiera a las 12 horas, lo que tú puedas orar. El martes también a la noche el discipulado. Tenemos el jueves reunión de oración, sábado los jóvenes, domingo culto. Y la gloria, toda la gloria es para el Señor. Amén. Nos saludamos con la paz del Señor y que tengan un buen domingo. Amén y amén.